Queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Vamos a estar unos minutos alrededor de la palabra de Dios, alabando al Señor y orando. En estos días me surgió una pregunta que quiero compartirla con ustedes. ¿Podremos tener una confianza en Dios que no se vea afectada por los acontecimientos? Haber dicho de manera más fácil, ¿podremos vivir de tal modo que pase lo que pase, seguimos confiando en Dios? Esta pregunta no se me ocurrió a mí, sino que Jesús con otras palabras planteó más o menos lo mismo. Él dijo, pero cuando yo regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¿Qué te parece esa pregunta del maestro? Querido amigo, el miedo es un factor muy limitante que posee un poderoso efecto paralizador. Nos quita la esperanza, nos roba la fe y hace imposible que alcancemos las promesas que Dios nos ha preparado. Por medio de su palabra, una y otra vez, Dios nos dice, no tengan miedo. Reiteradamente, Dios nos vuelve a decir, no tengan miedo. Es bien conocido el Salmo 91, cuando afirma, no tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan en la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Querido hermano y amigo, si le has entregado tu vida a Dios, no tengas miedo, venga lo que venga. Confiamos en Dios. ¿A quién le entregaste tu vida? Si le entregaste tu vida a Jesús, si le entregaste tu familia a Jesús, si la has puesto en las manos de Dios, entonces no tengas miedo a nada. En el marco de los recursos que Dios te provee, seguí sirviendo a Dios con fidelidad. Me entusiasma y doy gracias a Dios, porque en este tiempo una gran parte de su pueblo se levanta cada día en fe y sigue fielmente al Señor, sirviéndole de modo creativo y renovando su fuerza y esperanza en el Señor. Escuchamos que desde algunos sectores se nos dice con un mensaje positivo y optimista que de esta vamos a salir mejores. Con o sin pandemia, según lo que dice la Biblia, en nuestro mundo la maldad aumentará. Y agrega Jesús, y el amor de muchos se enfriará. No podemos esperar otra cosa. Quienes seguimos a Jesús siempre hemos sabido esto, porque fue nuestro Maestro quien lo dijo. No es una percepción nuestra. De esto el mundo no va a salir mejor. Va a seguir aumentando la maldad. Pero el coronavirus y lo que venga después no debe disminuir la fe y el servicio del pueblo de Dios. El miedo no puede tomar el control sobre la iglesia. Las palabras de Dios a Josué que con emoción hemos tomado para cada uno de nosotros siguen teniendo la misma vigencia. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Y también Dios le dijo a Josué, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la palabra que le he dado a Moisés, la palabra que Moisés te ordenó. No te apartes de ella, para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Así que lo nuestro como iglesia del Señor es obedecer la palabra de Dios. El mundo va para donde quiere ir, pero la iglesia sigue extendiendo el reino de Dios en todo tiempo y circunstancia. La recomendación del apóstol Pablo a Timoteo nos dice así: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno,
corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdadera enseñanza y prestarán atención a toda clase de cuentos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. En los medios escuchamos distintas publicaciones acerca de empresas que prometen brindar seguridad de distinto tipo. Claro, vivimos en un mundo muy inseguro y la gente vive desprotegida. Pero según la Biblia, podemos decir que los seguidores de Jesús tenemos la mejor protección. ¡Aleluya! Dios nos protege. Comenzamos esta palabra con las siguientes enseñanzas de Jesús. Pero cuando yo regrese a este mundo, pregunta Jesús, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Esta pregunta en boca de Jesús aparece al final de la parábola de la viuda y el juez que nuestro maestro utilizó para enseñar acerca de la perseverancia en la oración. La importancia de orar y orar. Los acontecimientos que suceden en este mundo y las experiencias de la vida pueden generar miedo y desánimo y nos pueden llevar a disminuir en la oración y en nuestra dedicación a su obra. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. La pregunta de Jesús acerca de si se encontrará fe en la gente cuando Él vuelva, esa pregunta es para provocar la reflexión y el autoexamen. Cuando yo regrese a este mundo, ¿encontraré gente que confíe en Dios? Cada uno debemos responder de modo personal. La fe nos mueve a la oración y la oración implica fe y dependencia. Solo la fe nos impulsará a persistir a pesar de las dificultades, los obstáculos y la oposición. No te olvides, todo lo bueno que va a venir a tu vida comienza con oración. Si necesitas que algo bueno suceda en tu vida o en tu familia, debes orar por eso. Y la fe nos mueve a la oración. Es interesante comprender que si oramos por un motivo, seguramente Dios nos va a indicar algo para hacer en relación con eso. La oración de fe va acompañada de acciones de fe. Una manera efectiva es actuar con el espíritu contrario. Vamos a intentar dar un ejemplo de esto. El proverbio bíblico dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Simple. Si nos hacen daño, debemos responder amablemente. Si nuestra respuesta es agresiva, aumentamos la violencia. Este es un principio para aplicarlo en toda situación. Entonces, conviene preguntarnos, ¿hemos aplicado este principio? ¿Aplicamos este principio en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones con la gente? Pensando en esto, el Espíritu me enseñó que la respuesta amable no solo puede calmar a la otra persona, sino que además y especialmente se aplica a mí mismo. Soy yo quien al ejercer el dominio propio termino siendo bendecido por la paz que viene sobre mi corazón como resultado de mi propia buena respuesta. Pero ¿cómo actúa el diablo en este caso? Menciono 4 de sus movimientos destructivos. Nos acelera, nos cansa
y cuando estamos cansados es común que reaccionemos mal. Nos mete ficha, es decir, nos pone pensamientos como, por ejemplo, no te dejes llevar por delante y cosas así. Nos lleva a pensamientos de baja autoestima y así llegamos a la depresión. Nos aleja de las personas y de ese modo perdemos lugares y relaciones que Dios nos dio. La palabra nos dice que nuestra respuesta debe ser amable. Y si de verdad confiamos en Dios, cumplamos su palabra. Es la falta de confianza que nos lleva a desobedecer esta palabra, queriendo hacer sentir nuestra autoridad o nuestra fuerza. De alguna manera, y mucho mejor que la nuestra, Dios se ocupará de resolver ese asunto. Si no, ¿qué hacemos con las palabras de nuestro maestro cuando dijo, si alguien te pega en una mejilla, ofrecele también la otra? ¿Somos realmente discípulos de Jesús? La vida cristiana verdadera implica una obediencia extrema a las enseñanzas del Maestro. ¿Y qué hacemos con los celos, la envidia, el orgullo, la agresividad y cosas por el estilo que llevamos dentro? Por favor, revisemos cada día las enseñanzas de Jesús para conducirnos por ellas. Debemos tener en claro cuáles son sus enseñanzas y cuáles no. Muchas palabras que parecen dichas supuestamente para nuestro beneficio y vienen de personas a quienes amamos, en muchos casos están bajo los criterios del mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Esto que digo, espero que quede claro que no son ideas que se me ocurren a mí, jamás yo pondría a pensar por mí mismo en cosas así, simplemente estoy recordando las enseñanzas de Jesús, mi maestro. Por eso, cuando el enemigo viene con miedo o con lo que sea para arruinarnos el día y frustrar los planes que Dios tiene para nuestra vida, sabemos lo que tenemos que hacer. Oramos con fe en obediencia a su palabra. No debemos permitir que nada desvíe nuestra oración de fe. Precisamente, dice el apóstol Pablo, por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza, a quién he creído y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. También dice el escritor de la carta a los Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y se salvan. Por eso, te invito a que ahora, en el nombre de Jesús, podamos orar. Padre, gracias porque podemos estar alrededor de tu palabra y porque podemos alabarte y tenemos el recurso poderoso de la oración. Tú eres maravilloso, Señor, y con todo el corazón te damos gracias. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Con nuestra oración y con nuestra alabanza queremos rogar por aquellos hermanos que están en necesidad. Oramos, Padre, por los hermanos de nuestra iglesia. Oramos por tu pueblo en todas partes. En el nombre de Jesús, bendice nuestra familia, bendice nuestra casa. Padre, clamamos, intercedemos que tu salvación, tu sanidad, tu bendición descienda sobre todas las naciones. Y a mi hermano que está allí recibiendo esta palabra, a mi amigo que está recibiendo esta palabra, yo te ruego que le bendigas de manera personal, que sanes sus enfermedades y que le levantes cada día. En el nombre de Jesús. Amén.